Buenas noches con todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo. En nombre de nuestra Academia Jurídica Let's and Use, les damos la bienvenida a esta sesión académica. Me presento, mi nombre es Daisy y en esta oportunidad voy a acompañarlos como su moderadora. El día de hoy contamos con la grata presencia de la doctora Gloria Patricia Priale Fabián, quien nos acompañará con la ponencia titulada Derechos laborales de las mujeres en el sistema de justicia peruano. Les comento que la doctora es abogada especialista en Derecho Administrativo General y Disciplinario, con sólidas experiencias en el sector público, habiéndose desempeñado como jefa de recursos humanos y oficial de integridad en entidades vinculadas a los sectores de educación, inclusión social, vivienda y servicio. Asimismo, cuenta con experiencia en docente de Derecho Administrativo y Disciplinario, Derecho Sancionador, Gestión Pública y Derecho Laboral, lo que resalta su trayectoria académica y profesional. Agradecemos profundamente a la doctora por acompañarnos esta noche y compartir sus conocimientos con todos nosotros con este tema de suma relevancia. Antes de iniciar, también les recordamos que pueden dejar sus preguntas en el chat, las cuales serán recogidas al final de la exposición. Sin nada más que decir, le damos la bienvenida a la doctora Gloria para que pueda iniciar con su ponencia. Muchísimas gracias, Daisy, por la presentación. Bueno, muy buenas noches a todos, al equipo de Days and Use y también a todos los que nos están acompañando en esta sesión virtual a través de este enlace Zoom, redes sociales u otros. Bueno, bienvenidos a este espacio de ponencia que justamente se titula Derechos laborales de las mujeres en el sistema de justicia peruana. Voy a comenzar a proyectar, por favor, solamente para que puedan confirmar si se me escucha y se ve bien, por favor. Bien. Bueno, en definitiva, el tema de la normativa laboral, ¿no? Para hombres y mujeres ha venido progresando, ¿no? Un poco en la dinámica laboral. Y también han surgido, bueno, definitivamente casuísticas, iniciativas en el tema de generar el equilibrio, ¿no? O igualdad en lo que corresponde a los derechos, ¿no? Entre hombres y mujeres, tanto en el sector privado y en el sector público, en donde sabemos que se pueden desempeñar diversos géneros, ¿no? En el desarrollo de actividades laborales. Bien, entonces vamos a tocar algunos temas importantes que están relacionados justamente al tema del marco normativo que regula lo relacionado al tema de los derechos, ¿no? De las mujeres en el sistema, ¿no? Peruano, algunas relacionadas al tema del caso del pre y post natal, permiso por lactancia, implementación de lactarios y protección contra el despido arbitrario, ¿no? Que como sabemos, también es una figura recurrente en la temática laboral y que también tiene condiciones para que puedan ser considerados nulos al momento de generar, ¿no? Alguna acción de parte de los empleadores. Hay una interrupción, creo. Ok, a ver, por favor, les pido que puedan apagar su audio para poder estar todos en sintonía y luego vamos a tener un espacio de preguntas a través del chat, como bien lo dijo la moderadora, para absolver. Bueno, entonces decíamos de que ha ido progresando el tema de la normativa. Obviamente desde nuestra Carta Magna tenemos ya principios que se configuran en el tema de la igualdad y no discriminación y también el tema de una protección especial a las madres, ¿no? Sabemos que en el caso de las mujeres, ¿no? Tenemos ciertos derechos en el caso de la maternidad, ¿no? También las licencias, los permisos que también están amparados en la norma. Luego también convenios de la OIT, que viene a ser la Organización Internacional de Trabajo, en convenios que de alguna manera traen consigo la igualdad de la remuneración y la no discriminación, ¿no? Discriminación en el empleo. Luego una ley que también es bastante importante y que se toca en espacios de capacitación como estos u otros, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, ¿no? Que eso también trae consigo, ¿no? Temas relacionados justamente a que puedan participar
¿no? En espacios laborales en una competencia, ¿no? Como tal, ¿no? Al momento de poder, ¿no? Buscar una vacante o una opción de empleo a nivel público-privado. Luego también, en el tema de condiciones especiales de parte de las mujeres que laboran, tener en cuenta que se tiene el descanso pre y postnatal, permiso de lactancia materna, implementación de lactarios y protección contra el despido arbitrario, ¿no? Sabemos que muchas veces hay que conocer esos derechos, ¿no? Y que finalmente los empleadores están obligados, ¿no? A cumplir, ¿no? Porque muchas veces se entiende que es una prerrogativa, ¿no? Sabemos que pueden existir diversas demandas, denuncias en las cuales, pues, las madres que tal vez tienen un vínculo laboral y finalmente ya se encuentran en un post y postnatal, muchas veces, pues, señalan, consideran que estas normas no son de carácter facultativo, pero sabemos que esto ya tiene un largo aliento, un largo arraigo de cumplimiento y también de demandas cuando no se ha cumplido a cabalidad de parte de los empleadores. Más aún también son sujetos de posibles responsabilidades o multas en el caso de incumplimientos evidentes de cualquier tema. Muy bien, bien. Seguimos entonces. Entonces, el marco normativo fundamental es el principio de igualdad y no discriminación, ¿no? Es importante que todos tenemos una igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma o religión, motivo, condición económica o de cualquier otra índole, ¿no? Nuestra Carta Magna trae consigo una definición bastante general, ¿no? De la no discriminación. Y obviamente también está incluido el tema del sexo, ¿no? O sea, hombres y mujeres. Y que esto también, pues, de alguna manera trae consigo o legitima una posición de parte del Estado de protección e igualdad, ¿no? De oportunidades, igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, ¿no? Que también trae consigo este importante tema. Muy bien, bien. Entonces, importante acotación que se encuentra configurado el tema en la Constitución política. Luego también, en esta definición de la Constitución, habla de la igualdad ante la ley. Buenas noches, César, ¿cómo estás? Buenas noches a todos mientras se van incorporando a la sesión. Y el tema de la igualdad, ¿no? Que habla de la Constitución, justamente acá, cuando hablamos en la definición, ¿no? De la Constitución y de la igualdad de ley, me permito hacer esta precisión de la igualdad de ley que implica que la norma debe ser aplicable por igual a todas las personas en situaciones idénticas, ¿no? En el trabajo significa que las leyes laborales no pueden establecer distinciones injustificadas entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, no podemos generar el tema de no ser objetivos al momento de generar una convocatoria. Recordar también que existen sesgos, que existen mitos, ¿no? Mitos y verdades respecto un poco al tema de las capacidades, ¿no? Que es algo que también, ¿no? Se viene desvirtuando justamente a raíz de espacios de capacitación a través de educación para justamente poder generar, ¿no? El conocimiento real de la igualdad constante, ¿no? En el tema laboral. Bien. Luego también tenemos el tema de la igualdad de trato, que también está implícito en lo que señala el tema de la Constitución, que prohíbe cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en el sexo que tenga objeto de anular o alterar la igualdad de oportunidades, ¿no? Más aún si ustedes también en algún momento han hecho el ejercicio de realizar la revisión, por ejemplo, de convocatorias de trabajo, ya sea en el sector público o privado, no existe ninguna aclaración, petición
o no debería existir, ¿no? Puede haber tal vez convocatorias que traigan consigo ese tipo de sesgo, pero o tipo de información en la cual solamente se señale de que es para un público de hombres y mujeres, ¿no? Recordar que me dice, me podría decir, bueno, pero hay trabajos que son para hombres o hay trabajos que son para mujeres. En la práctica no debería haber trabajos para hombres o para mujeres. Lo que normalmente recordar que cuando se realiza un tema, una convocatoria laboral, lo que se exige es formación académica, experiencia general, experiencia específica y ciertas habilidades, ¿no? Y disponibilidad. Y que eso obviamente sabemos que va a pasar por un tema de evaluación de parte del empleador, ¿no? Y con ello, bueno, se pueda generar la mejor obtención del talento humano, pero no cabría en este caso generar de que existe un grupo de o grupos de trabajo que son para hombres o son grupos para mujeres, ¿no? Ese es un proceso que finalmente el empleador debe garantizar y generar la objetividad, ¿no? Al momento de generar el tema de convocar un puesto laboral. Entonces, este marco normativo y muchas veces en las convocatorias también consideran como base legal la Constitución política, consideran la Ley de Igualdad de Oportunidades, justamente para que quede claro para las personas que están detrás de alguna manera de la vitrina o interesados en participar en algún proceso de convocatoria en general, tengan claro este marco normativo. Muy bien, entonces esta Constitución también trae la igualdad de trato, que es la que se prohíbe todo tipo de distinción, exclusión u otros. Luego también en el alcance podemos tener tipos de discriminación, directa o indirecta, ¿no? Cuando se excluye a una mujer de un puesto explícitamente por su género, ¿no? Es decir, que no tiene ninguna posibilidad de poder participar. Y en el caso de una indirecta, cuando una norma o práctica aparentemente neutral termina perjudicando desproporcionalmente a las mujeres, ¿no? Entonces también son tipos de discriminación que se pueden evidenciar tanto en el tema del trato, tanto en el tema de una convocatoria, también muchas veces en temas contractuales, ¿no? Puede haber contratos, puede haber cláusulas que puedan ser no consideradas, ¿no? De condición discriminatoria. Muy bien. Luego también, en el caso de la madre que trabaja, ¿no? Eh, el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege a la madre, al menor de edad y al impedido que trabaja. No recordar que en marcos normativos conexos relacionados, por ejemplo, al tema del teletrabajo u otros, reconoce como vulnerables o población vulnerable a las madres, a las personas con discapacidad y a los menores de edad, ¿no? Entonces, eh, y también de alguna manera tienen una protección laboral, ¿no? O prioridad, vamos a decirlo, en la prelación de atención en algunas temáticas de condición laboral. Muy bien, y también esa precisión hacer. Luego también tenemos algunos convenios de la OIT, que es el convenio número 100, igualdad de remuneración, allá por el año 1951, en la cual se establece que todo Estado miembro debe garantizar la aplicación del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, ¿no? En este caso, recordar también, ¿no? Que cuando se generó, por ejemplo, algunas emancipaciones de las 8 horas, yéndonos a un aspecto histórico, ¿no? Existían definitivamente brechas salariales entre hombres y mujeres, en la cual, pues, por similares trabajos en fábricas, por ejemplo, se le pagaba más a los varones y a las mujeres se les pagaba mucho menos, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto ya viene un poco de un arraigo histórico también, de una lucha, ¿no? Del tema de 8 horas, por ejemplo, de condiciones laborales, en donde trae de por sí también un pedido totalmente claro de la igualdad de remuneración, ¿no? En este caso, que data ya por el año 1951, en la cual se genera la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina, ¿no? Recordar, pues, que bajo la temática laboral
tenemos pues definiciones, ¿no? Del trabajo personal, ¿no? Del trabajo individual, del trabajo colectivo, o sea, hay muchas definiciones, entonces de alguna manera este convenio también trae consigo de que tiene que existir igualdad entre ambas, ¿no? Independientemente sean labores, ¿no? Tal vez desde una perspectiva de la descripción, porque es un convenio del año 51 en donde el tema de las digamos, de que el mayor empleador, tal vez desde la figura de la revolución industrial, eran justamente las fábricas, ¿no? Entonces, de alguna manera se utilizaba muchísimo el tema de la mano de obra, ¿no? Y bueno, traía consigo esta diferenciación que sabemos que en la práctica bajo este convenio señala de que ambas son de igual condición. Bien, luego también tenemos que tener que es la remuneración que se define de forma amplia. No solamente incluye el sueldo, sino también cualquier tipo de emolumento, bonos, gratificaciones, asignaciones, entre otros. Luego también el trabajo de igual valor, que es el concepto más revolucionario, no exige que el hombre y la mujer hagan exactamente la misma tarea, sino que si las funciones tienen una importancia de esfuerzo y responsabilidad de condiciones de trabajo equivalente, el pago debe ser el mismo, ¿no? Entonces también ahí es importante señalar, ¿no? Que el trabajo finalmente debe generar, ¿no? El tema de la igualdad, ¿no? Dependiendo obviamente del tema de las tareas, ¿no? Y que incluya pues similares responsabilidades y esfuerzos y condiciones de trabajo, ¿no? Por eso muchas veces cuando ya se ve temas de puestos de trabajo, normalmente las entidades ya manejan un cuadro de puestos, no sé si han tenido la oportunidad de ver cuadros de puestos, tanto en el privado y en el público, justamente que esto garantiza justamente la estandarización, la uniformidad de que los puestos son pues de carácter sin género, ¿no? Analistas, asistentes, ¿no? En la cual pues obviamente no se genera pues el tema de que sea hombre o mujer, sino que es un puesto laboral en la cual es de condición abierta para los que deseen pues participar y cumplan, claro está, con el objeto de la convocatoria. Importante señalar, ¿no? Que el tema de la no discriminación tiene que ser debidamente sustentada en la presente casuística de hoy en el tema del sexo, ¿no? Porque si finalmente al final la persona participa y no sale calificada y sale un hombre, no tendría que probar de manera clara de que hubo tal vez un direccionamiento o evidentes acciones de discriminación en el proceso de evaluación. Sí lo dejo también un poco en claro, ¿no? Para fines de que no se malentienda esta figura de la discriminación, ¿no? Dado que, como lo habíamos definido al inicio, puede ser no solo de sexo, puede ser de religión o de otras condiciones que puedan darse al momento de la convocatoria. Muy bien. Luego, tenemos que para evitar estos sesgos de género, este convenio promueve que los puestos se evalúen mediante criterios técnicos, competencias, esfuerzos, físico-mental, y no sobre prejuicios, ¿no? Trabajos para hombres o trabajos para mujeres, que es lo que estábamos conversando al inicio, ¿no? O a veces que venimos con sesgos culturales, ¿no? Hay que decirlo también abiertamente, en la cual podemos venir ya con una crianza implícita en la cual decimos que hay trabajos para hombres y hay trabajos para mujeres, ¿no? Porque justamente consideramos de que tal vez el tema de la competencia y esfuerzo en algunos casos es más cercano a un hombre o es más cercano al de una mujer. Entonces ahí hay que tener en cuenta de que lo que decíamos, ¿no? Las empresas tienen que dotarse de la mayor cantidad de instrumentos objetivos para evitar, ¿no? Cualquier tipo de especulación, cualquier tipo de alguna manera de posible, ¿no? Molestia, ¿no? Al momento de generar, ¿no? Alguna acción de convocatoria personal. Entonces también eso, y bueno, ahí dice un tema clave, ¿no? El tema de los prejuicios que muchas veces dominan, ¿no? Al momento. Cabe precisar muchas veces, tocando este tema, vamos a hacer un pequeño paréntesis, el tema de la evaluación objetiva, de que también ya se han generado algunos precedentes en la cual cuando estamos, por ejemplo, en una entrevista personal, ¿no?
la entrevista personal en un puesto laboral tiene que versar justamente de la competencia, el esfuerzo y las habilidades que la persona podría desarrollar para poder instalarla en algún momento en un puesto laboral de considerar. Entonces también recordar que existen a veces preguntas, ¿no? Que se encuentran relacionadas al tema del género, ¿no? Muchas veces, y eso pasa a veces en muchos espacios laborales, en muchas entrevistas, en la cual a veces hacen la pregunta, si eres mujer, ¿no? Si tienes hijos, cuántos hijos tienes, si planeas tener hijos, ¿no? Por ejemplo, son preguntas, ¿no? A veces pues ya van tal vez a un extremo, indicar pues que si estás embarazada, ¿no? Y sabemos que el embarazo, por un tema ya de la norma señalada del código, si nosotros estamos también, podemos estar obligados también a declararlo, ¿no? Al momento de poder generar un vínculo laboral. Entonces ahí es importante señalar que la objetividad de una pregunta, ¿no? Tiene que asociarse justamente al motivo de la convocatoria, ¿no? Porque si no podría entenderse como una acción antojadiza o una pregunta antojadiza, no para el caso solamente de mujeres, dado que en los hombres no aplicaría, por ejemplo, ese tipo de preguntas, ¿no? Dado pues que ellos no ejercen la maternidad como tal, sí la paternidad, pero que tiene sus propios alcances legales y sabemos que los plazos de una licencia de paternidad, por ejemplo, es mucho menor al de una licencia de maternidad, por ejemplo, ¿no? Y también en temas de costos, en temas de seguridad social, ¿no? Que sabemos que va muy de la mano, trae consigo un poco tal vez la evaluación, ¿no? De parte del empleador. Muy bien, ok. Entonces, seguimos. Bien, luego tenemos también un convenio que es el convenio de la sobre la discriminación en el empleo y ocupación, que fue ratificado en el año 70 y tuvo como objetivo promover la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo con el fin de eliminar cualquier tipo de discriminación, es considerado como uno de los convenios fundamentales de la OIT, ¿no? Definitivamente esto también es un convenio positivo, ¿no? Que también sirve de precedente muchas veces para el tema de posibles demandas, por ejemplo, de condición laboral, ¿no? O reclamos, ¿no? De parte de negociaciones, de parte de organizaciones sindicales, por ejemplo, u otro, ¿no? Que trae consigo este convenio 111 respecto a la discriminación en el empleo y la ocupación en el año 1958, ¿no? Ratificado en Perú a partir de 1970, ¿no? Que trae consigo también esa importante norma. Bien, seguimos entonces. Bien, vamos a tocar también ahora un tema que está relacionado a qué es la discriminación, ¿no? ¿Qué es la discriminación? ¿Qué entendemos por discriminación? ¿No? Ya un poco yéndonos desde la primera premisa en la cual la Constitución, ¿no? Claro está, reconoce el tema de la igualdad, reconoce el tema de la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la igualdad de la ley. Entonces, la norma señala que cualquier distinción, exclusión o preferencia basada por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión pública, ascendencia nacional u origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación, ¿no? Entonces ahí es importante esta definición, ¿no? Para tenerla clara ante cualquier evidente transgresión, si la hubiera, ¿no? Entonces el tema de la discriminación o definición de la discriminación. Bien.
Luego también tenemos a colación la ley 29.28983, ¿no? Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Bueno, esta es una norma muy importante porque, como les señalaba, está constantemente en los parámetros o alcances técnicos legales relacionados al tema de la convocatoria de trabajo, ¿no? Ya sea en el sector público o privado. Y esta norma data del año 2007, ¿no? En la cual es un marco normativo matriz para transversalizar el enfoque de género en todas sus políticas públicas. Su objetivo no solo es legal, sino estructural y busca eliminar las barreras que impiden a las mujeres ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que los hombres, ¿no? Que eso también es una norma que ya, como verán, desde el año 2007, ¿no? No es muy antigua, ¿no? Y que finalmente también busca eliminar las barreras, ¿no? Para ejercer la igualdad, ¿no? Entre, eh, entre hombres y mujeres. Bien, luego también esta norma trae consigo la igualdad de oportunidades, ¿no? Es decir, como lo que decíamos, se define como la ausencia de toda barrera y tiene un carácter vinculante, dado que es de cumplimiento obligatorio para todos los organismos, ya sea en el sector público o en el sector privado, ¿no? Es decir, que alcanza a los tres niveles de gobierno, en el caso del público y en el caso del privado, en todo lo que corresponda a su gestión. ¿De acuerdo? Eso también forma parte de la ley, ¿no? De igualdad de oportunidades. Bien, luego tenemos el reconocimiento de la equidad de género, que es valorar las diferencias pero garantizando los mismos derechos. Prevalencia de los derechos humanos. Ninguna costumbre o tradición puede justificar la tradición, ¿no? Entonces, esto es importante porque finalmente se, si bien podría haber también posiciones o comentarios respecto a decir, bueno, pero hay trabajos que de alguna manera son más, podrían ser tal vez mejor desarrollados, podría haber una afirmación de este tipo, ¿no? Para poder que sean para varones, ¿no? Entonces ahí es importante señalar que se debe valorar, sí, todas las diferencias, porque es normal ser diferentes, pero garantizando los mismos derechos de igualdad de oportunidades, ¿no? Que también trae consigo todo ello. Luego también, ¿no? La prevalencia de los derechos humanos. Esto es importante porque en un país como el Perú o otro país, ¿no? Trae consigo el tema de que hay costumbres arraigadas, ¿no? Costumbres arraigadas, ¿no? En la cual podría decir, bueno, de esta manera se hace bueno, y estos trabajos son para tal, o se le paga a tal por ese trabajo y si fuera ella se le paga. Entonces ahí es importante mencionar, pues, de que debe prevalecer el derecho, ¿no? Porque finalmente las costumbres o tradiciones, efectivamente, no tienen, no tienen por qué, de alguna manera, avalar una evidente discriminación en la dinámica, ¿no? De una convocatoria laboral. Bien. Acá también hay un tema importante que es el respeto a la realidad pluricultural, ¿no? Y que es una protección especial a las mujeres indígenas, afroperuanas y rurales. Recordar que también ya el tema de la mujer indígena, la mujer afro, ya también tiene reconocimiento, ¿no? Y que finalmente el Perú es un país efectivamente pluricultural, ¿no? Eso es algo totalmente claro y que finalmente van a existir, ¿no? O debe existir también la igualdad de oportunidades en en las mujeres que justamente traigan consigo, ¿no? Sean mujeres indígenas o afroperuanas y rurales, ¿no? Que también forman parte importante. Bien, que finalmente va a garantizar el respeto a la realidad pluricultural
y que de alguna manera tienen que ser protegidos. Bien. Luego también eh, esta norma establece algunos lineamientos, ¿no? O trae consigo algunos lineamientos de condición laboral. Primero es garantizar el acceso al empleo, eliminar requisitos discriminatorios en las convocatorias, erradicar la brecha salarial, promover igual remuneración por trabajo de igual valor, la conciliación de la vida familiar y laboral, fomentar que las responsabilidades familiares se compartan con corresponsabilidad y no recaigan en la mujer, y protección al hostigamiento laboral sexual, que es garantizar ambientes libres de trabajo y acoso sexual. Bueno, esta norma también, en efecto, trae consigo algunos lineamientos que debe considerarse, ¿no? Como lo señala, es garantizar el idóneo acceso público, ¿no? Y eliminar, pues, requisitos discriminatorios en las convocatorias, ¿no? Entonces, eso también es importante. Luego, erradicar una brecha salarial, ¿no? Y finalmente, generar la conciliación de la vida familiar y la protección, ¿no? Por ejemplo, existía ya hace más o menos unos 20 30 años, por ejemplo, las convocatorias a las secretarias, ¿no? El término era secretaria y bueno, normalmente el puesto era ocupado por mujeres, ¿no? Pero luego ya, no más aún creo que hasta un día de la secretaria en donde se genera un reconocimiento, ¿no? Sin embargo, ya justamente a raíz de también de lineamientos internos y de que se genere justamente la equivalencia, ya se opta muchas veces de no solicitar secretarias, sino tal vez asistentes administrativos, en la cual el cargo en mención pues sea de alguna manera abierto, ¿no? Como bien dice, se aceptan las diferencias, pero no la discriminación, ya sea para hombres y mujeres, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, se ve mucho, ¿no? Hay personal que de hace 20 30 años de alguna manera tiene esa condición, pero que ya luego con convocatorias posteriores normalmente se genera, ¿no? La precisión de por medio. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante traer a colación para fines de este cumplimiento de la norma, ¿no? Y luego, bueno, también el tema de la conciliación, ¿no? Muchas veces hay un sesgo en la cual señala, pues, de que si tú empleas a una mujer, va a ser una persona que va a trabajar menos, se va a ir a su hora porque tiene la responsabilidad de niños, ¿no? Porque tal vez tiene hijos, ¿no? Y que finalmente no pasaría eso, por ejemplo, si hubiera un hombre contratado. Entonces ahí es importante señalar que los lineamientos deben generar, porque la conciliación de vida familiar y laboral no solamente es para las mujeres, es también para todos, ¿no? Porque finalmente todos buscamos un equilibrio entre el trabajo y ¿no? Y la vida familiar, ¿no? Para que podamos tener una vida más equilibrada, ¿no? Y una vida, pues, en la cual no estemos constantemente en el trabajo o estemos, pues, demasiados distraídos del trabajo, ¿no? Que tampoco es la idea. Y luego el tema de la protección del hostigamiento sexual, que sabemos que esto, pues, tiene un marco normativo específico, tiene una regulación en autónomo y que, bueno, pues tiene hasta un plazo a nivel procedimental en caso de denuncias, ¿no? Y bueno, con eso pues de alguna manera trae el tema. Bien, seguimos entonces. Luego también en el rol de sistema de justicia es importante que el enfoque de género no se incorpore, ¿no? Toda la administración de justicia se debe garantizar el acceso a la justicia, ¿no? Sin discriminación, especialmente para mujeres en situación de vulnerabilidad,
y capacitar, por ejemplo, jueces y fiscales en la identificación de estereotipos de género que pueden sesgar sus decisiones. Acá sí hacer una precisión importante. No sé si recuerdan hace algunos años, antes de que, bueno, se reglamenten algunas normas relacionadas al tema del feminicidio, la violencia, las comisarías normalmente siempre eran, ¿no? O tienen personal masculino, ¿no? Quienes reciben las denuncias. Y hubieron muchas denuncias hasta temas de canales de prensa en donde habían mujeres, ¿no? Que se apersonaban a comisarías, por ejemplo, a hacer una denuncia por violencia doméstica u otra, ¿no? Y finalmente la persona que le atendía, que era un varón, ¿no? No, en este caso, muchas veces, tal vez por el desconocimiento o por algún sesgo cultural, ¿no? que podría tener, dilataba el registro, ¿no? Hacía preguntas tal vez innecesarias, no seguía el protocolo. Entonces esto generó pues que se levante una voz de alarma, se señale pues de que realmente no había una socialización del debido procedimiento y de la legislación, ¿no? Que se tenía que tomar en cuenta para el tema de recibir una denuncia. Entonces, a partir de allí, ¿no? Ya a la fecha, pues en las comisarías existe personal mixto, ¿no? Y muchas veces también, ¿no? En el tema de la línea 100 por ejemplo, que habla de hostigamiento, violencia, normalmente es manejada o tiene a cargo el tema de mujeres y también existen, ¿no? Mujeres que están en la constante atención de estos posibles casos de denuncia, ¿no? Ante para fines tal vez de generar una mayor empatía, ¿no? De evitar tal vez reclamos, ¿no? O temores, ¿no? Que podría tener una persona que está interesada en hacer una denuncia, pero que de alguna manera no siente, ¿no? Esa cercanía, ¿no? Vamos a decirlo así. Muy bien, seguimos entonces. Bueno, acá también mencionar que lo que señala, ¿no? Capacitar a jueces y fiscales en la identificación de estereotipos, ¿no? Que finalmente es importante liberarse de ellos para tomar decisiones mucho más asertivas, ¿no? Más acertadas también, asertivas y acertadas. Bien, entonces vamos a entrar ahora al tema de la norma de protección de la maternidad y lactancia, Ley 26644. Esta es una norma fundamental que regula el derecho de las trabajadoras gestantes a gozar de un descanso remunerado antes y después del parto. Este derecho es irrenunciable y busca proteger la salud de la madre y el bienestar del recién nacido. Recordar pues que a veces y ha existido, ¿no? casos en que empleadores han dicho, bueno, a mí no me conviene tener a una madre de familia que va a tomarse pues una licencia por maternidad, una licencia por lactancia. Aparte que yo no voy a poder reemplazarla porque es una licencia con goce de haber, es decir, una licencia que es pagada, ¿no? Por la naturaleza de la maternidad. Y muchos empleadores pues hacen su cálculo matemático, vamos a decirlo así, y finalmente dicen, bueno, no es posible, no me conviene, y hacen pues estas acciones de poder desvincular, ¿no? Entonces sabemos que eso tiene una responsabilidad y finalmente tiene un amparo legal el tema de la protección de la maternidad, ¿no? Y como bien dice, es irrenunciable, ¿no? Porque podría haber tal vez algún pedido, ¿no? De algún empleador en la cual le diga, bueno, pero tal vez después te lo tomas o luego lo ves. Entonces sabemos que el tema de la maternidad tiene una oportunidad, ¿no? Tiene una oportunidad y tiene un plazo para ser ejercido. No es prorrogable, no es, ¿no? No es condición renunciable, tal vez porque hay que congraciarse con el empleado. No, es totalmente no obligatorio para las madres o posibles las madres, ¿no? que laboran en una entidad o empresa. Bien, luego también tenemos el plazo establecido, ¿no? Del descanso, que está relacionado a
Inicialmente estaba planteado a 90 días, luego se amplió a 98 días, bajo el marco de la ley 30367. Luego también el descanso prenatal, que es 49 días, y el postnatal, 49 días. Esto en realidad, si bien debería funcionar muchas madres y empleadores bajo obviamente un acuerdo, un consenso, ¿no? Normalmente el prenatal prefieren tomárselo en completo, ¿no? Porque muchas veces, pues, el prenatal, y sabemos que en el caso de los nacimientos, se puede tener una proyección, pero no se puede tener certeza de la fecha de nacimiento real. Entonces ahí normalmente solamente ya con la comunicación de su médico, ¿no? Ya estando cercano al tema del nacimiento de su hijo, ¿no? Adoptan el tema del caso del descanso, ¿no? Para fines de poder estar más tiempo con su pequeño o pequeña, ¿no? Al momento de dar a luz. Bien. Luego también la norma señala de que esto puede ser de condición diferida. La trabajadora puede elegir parcial o totalmente el descanso prenatal y acumularlo con el postnatal. Para ello debe presentar un informe médico que certifique que la postergación no afectará su salud ni la del concebido, ¿no? Este tema de la distribución se tiene que estar coordinando y en constancia con el médico tratante, ¿no? Entonces ahí ya se tendría ese tema. Bien. Luego también tenemos casos de extensión de descanso, ¿no? Que se puede extender, ¿no? En los siguientes supuestos. Nacimiento múltiple, si nacen dos o más niños. Nacimiento de niños con discapacidad debe acreditarse con el certificado correspondiente otorgado por la entidad de salud. Que finalmente también, ¿no? Son pues de alguna manera excepciones en la temática, ¿no? De la exención del derecho del descanso postnatal, ¿no? Luego también los requisitos que se deben tomar en cuenta para hacer efectivo este derecho es la fecha probable del parto, la decisión de diferir el descanso prenatal, adjuntando el certificado médico correspondiente. Luego también se tiene que generar el pago de subsidio. Sabemos que es una licencia con goce. La naturaleza es un subsidio otorgado por salud. El pago generalmente lo hace el empleador, paga la remuneración en la fecha habitual y luego solicita el reembolso de salud. Y la condición es que la trabajadora debe estar afiliada y contar con 3 meses consecutivos de aportaciones, ¿no? Esto también forma parte del pago de subsidio por maternidad, ¿no? Que trae consigo también un derecho, ¿no? Para las madres y las mujeres, ¿no? Luego también existen algunos derechos conexos, como las vacaciones. Tiene derecho a estar sus vacaciones, se inician después de vencido el tema del postnatal, a veces, y eso es una práctica habitual en la cual la madre, después del postnatal, ¿no? Y tiene vacaciones acumuladas, decide pedir sus vacaciones para poder estar más tiempo con su pequeño, ¿no? Entonces ahí también eh, existe también derechos de esta naturaleza. Luego también se puede generar la nulidad del despido, ¿no? Dado que no se puede generar ninguna desvinculación del periodo de gestación o dentro de los 90 días posteriores al parto, ¿no? Entonces también eso es importante precisar.
Luego la asignación familiar se sigue percibiendo sin alteraciones durante el descanso. La remuneración no se suspende en la temática de los derechos conexos. Luego también tenemos el permiso por lactancia materna, que es la ley 27240, que regula el derecho de la madre trabajadora a disponer de un tiempo dentro de su jornada para la lactancia de su hijo. Este permiso es independientemente del descanso postnatal y tiene un carácter estrictamente alimentario y de salud, ¿no? De tener este espacio por eso a veces las entidades deben contar con lactarios. Hay condiciones sí para el lactario, como es lo relacionado a tener una población, ¿no? De mujeres en edad fértil, ¿no? Para que se pueda generar el tema del lactario, ¿no? Eh, este permiso, ¿no? Se da, bueno, la madre trabajadora al término del periodo postnatal tiene el derecho a 1 hora diaria de permiso por lactancia materna. Periodo de vigencia, el periodo se extiende hasta que el hijo tenga 1 año de edad y la ampliación por parto múltiple, 1 hora adicional al día, ¿no? También son condiciones que se tienen. En el caso del, del uso de la hora, se debe tener en cuenta la hora de permiso se computa como hora efectiva de trabajo para todos los efectos legales. La madre y el empleador deben acordar el horario en que se tomará el permiso. Sin embargo, la ley permite que la madre elija la modalidad, entrar 1 hora más tarde, salir 1 hora más temprano, tomar la hora de forma intermedia durante la jornada o fraccionar la hora en dos tiempos de 30 minutos, ¿no? Que también forma parte, ¿no? De condiciones en el tema del uso del permiso, ¿no? Y finalmente no es descontable y forma parte de la gestión. Bien, seguimos entonces. Esto es irrenunciable, dado que es un derecho de protección al menor y la madre no puede vender o renunciar su hora de lactancia, ¿no? Porque a veces podría haber un empleador que de manera antojadiza le pudiese decir, ¿sabes qué? Generar el tema del, de que lo puedas ver después, porque necesitamos tu apoyo. Y como lo señalo, es un requisito irrenunciable y también tiene una oportunidad, ¿no? Porque luego no se podría, pues, acumular ante el paso del plazo, ¿no? Bien. Luego también la relación con el lactario, el permiso de lactancia o uso del lactario. Permiso de 1 hora es para que la madre pueda delactar o retirarse antes o llegar antes. El lactario es el ambiente físico donde la madre puede extraerse y conservar la leche materna durante la jornada laboral. En el lactario no debe descontarse de la hora de permiso por lactancia. Este derecho es al alcance para el sector público y privado, ¿no? Régimen 728, MIPE, y en el caso del sector público 276 CAS y Ley Servir 728 también. Existe una ley en la cual también se genera la obligatoriedad de implementar lactarios en todas las instituciones del sector público y privado, y esta norma busca garantizar que la madre trabajadora cuente con un espacio digno para la extracción y conservación de la leche materna, ¿no? Este espacio, como sabemos, tiene que ser de condición privada, no puede ser compartido, tiene que tener ciertas condiciones, como por ejemplo un lugar donde sentarse, un lugar donde refrigerar la leche, por ejemplo, guardarla, de ser el caso, ¿no? Y obviamente estar tranquilos, ¿no? Porque sabemos que es una actividad que requiere mucha tranquilidad. Luego también para el tema de poder tener, o qué empresas deben tener el tema de un lactario, deben existir en la data, no edades fértiles de 15 a 49 años, y finalmente se debe computar a todos los trabajadores, ya sea régimen CAS o 76 o locadores de servicio. ¿De acuerdo? Pues también trae consigo este importante tema.
El área mínima es no menor a 10 metros cuadrados, debe ser un lugar exclusivo, debe contar con cortinas, mamparas para el tema de privacidad, debe ser de higiene, contar con un lavabo, es obligatorio contar con una refrigeradora para almacenar la leche y debe tener sillas o sillones con espaldar para poder apoyarse, ¿no? Bueno, tiene que tener unas condiciones mínimas para poder lograr el tema del uso adecuado del lactario. El tiempo de uso no debe ser inferior a 1 hora por jornada laboral. La madre puede fraccionar, como lo señalamos, en dos periodos de 30 días, 30 minutos, perdón, no según su necesidad biológica. El tiempo de la madre que pasa en el lactario no se descuenta de su hora de permiso, ni tampoco de su hora de refrigerio u otros, ¿no? Es un derecho irrenunciable. Y bueno, por último, el tema de la protección contra el despido arbitrario, que finalmente a la mujer trabajadora o mujer que también está en condición de gestante, no tiene una estabilidad laboral, ¿no? Esta protección, ¿no? Se busca evitar que la maternidad, que puede ser una condición de discriminación, pueda ser utilizada como un motivo para la extinción del vínculo laboral, ¿no? Recordar que este tipo de demandas son totalmente amparables, ¿no? Dado que la maternidad no debería ser una, una causal de despido, ¿no? Sabemos que existe bajo la normativa laboral condiciones de generar el despido, ¿no? Justificado en caso de darse. Muy bien, entonces creo que con eso doy por concluida la presentación. No sé si habría alguna pregunta, por favor. Eh, Voy a terminar con estas de acá, por favor, para que la moderadora vaya también tomando nota de las preguntas. El despido nulo, ¿no? Que justamente también busca que se pueda argumentar el tema del embarazo, el nacimiento y sus consecuencias, la lactancia. Bien, la presunción legal, ¿no? Que se presuma, ¿no? El tema del embarazo, el tema del periodo de prueba. Bien, la protección alcanza incluso a los trabajadores que aún están en el periodo de 3 meses, contratos de plazo fijo, no pueden decidir no renovar. Y finalmente la protección es de condición universal, tanto para el régimen privado y público. Consecuencias de un despido de esa naturaleza es la reposición, el retorno de la trabajadora a su mismo puesto, remuneraciones devengadas, si en caso no se hubiese dado, y depósito de CTS y aportes, ¿no? Ante ante esta desvinculación, ¿no? Forzada. Muy bien, entonces agradezco el espacio y si hubiera alguna pregunta, por favor, quedo atenta a la moderadora. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora, por la ponencia. A los asistentes, si es que tuvieran alguna duda o consulta, pueden oralizarlo. Tienen acceso a los micros o si no, pueden escribirlo por el grupo, bueno, por el chat. Doctora, preguntan si una madre tiene mellizos, ¿cómo sería en ese caso? Bueno, ahí como lo habíamos señalado, en el caso de los mellizos tienen una condición porque hablamos de nacimiento múltiple, ¿no? Entonces ahí existe una ampliación en el tema del plazo para el tema de los permisos y el tema también de la licencia, ¿no? Justamente por el tema del nacimiento múltiple. Acá está. El descanso postnatal se extiende por 30 días, en total totalizado 128 si se generase un nacimiento múltiple, ¿no? Y también nacimientos de niños con discapacidad que debe acreditarse con el tema de un CONADIS, ¿no? Bien, doctora. Si hay alguna otra duda o consulta por parte de los asistentes, pueden realizarlo. En el caso de que no hubiera
dudas o consultas. Muchas gracias, doctora. Agradecerle por la ponencia del día de hoy sobre un tema que es súper importante, los derechos laborales de las mujeres. En nombre de nuestra academia les queremos hacer un reconocimiento simbólico. No sé si ya se estará presentando en la pantalla, si lo pueden visualizar. Todavía no. A ver, creo que ya ahora sí, o todavía. Todavía no. Ahora sí. Les hacemos presente este reconocimiento, doctora, por parte de la Academia Exan Youth por la ponencia del día de hoy. Si Muy pudiera dar bien. algunas palabras finales, S- doctora, sería Perfecto. antes de cerrar. Muchísimas gracias a todos los que, gracias Daisy por la presentación y el reconocimiento también a la Academia Jurídica Lex and Jus y también a todos los que nos han acompañado en esta participación virtual. Invitarlos a que sigan siempre capacitándose y estando en constante actualización de esta normativa laboral que también es súper interesante. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a usted, doctora. También le hacemos recordar a nuestros asistentes que si quieren obtener su certificado, lo pueden hacer a través del link que está siendo compartido en el chat. Y nada, doctora, muchas gracias por la exposición. Esperamos podernos reencontrarnos muy pronto dentro de otra actividad en la academia. Muchas gracias por su participación, la participación de nuestros asistentes y que tengan una excelente noche. Gracias, buenas noches, que Hasta les vaya muy bien. luego.